labios, Padre celestial, que queremos seguir tu caminar. Padre, inclina tu oído a esta oración, Señor, a tu pueblo, a esta tu iglesia, Señor, aposento alto. En esta noche, Señor, reconocemos que te necesitamos, Dios mío. Confesamos con nuestros labios, confesamos con nuestro cuerpo, Señor, que te necesitamos. Clamamos por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en este lugar. Señor, mira las lágrimas que han derramado mis hermanos, Señor, en silencio, a solas. Padre, recompénsale, Señor, su esfuerzo. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos de la oscuridad a la luz. Gracias, Padre celestial, por perdonar nuestra infinidad de pecados, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu presencia y esa sangre preciosa que nos ha limpiado, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, yo le pido que le brinde el mejor fuerte aplauso que usted tenga. El mejor aplauso que tenga para el Espíritu Santo de Dios. Porque no estamos solos, dijo nuestro Señor Jesús. Él se fue a preparar nuestra morada y nos dejó con su Santo Espíritu. Amén. Bueno, en esta noche, como decimos todos, cuando vemos la importancia de estar aquí parados en el púlpito y tener la responsabilidad de compartir una palabra de Dios, uno dice, esto solo es un privilegio, una oportunidad que nos da el Señor. Amén. Pero antes de empezar la palabra, quiero aprovechar para testificar. Y pues bueno, no están los líderes de Punto Betel, pero sí quiero aprovechar para testificar, mis hermanos, lo que está sucediendo con Punto Betel. Junto con mi esposo nos removieron, estamos al frente, estamos liderando el Punto Betel del Poblado. Y lo hicimos este martes, donde la hermana Ana se llama y el hermano Wilmer. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar allí en esa casa con esta familia. Y mi testimonio y el gozo de mi corazón es que realmente uno se ve y uno se examina y uno dice, no, o sea, no somos nadie para que el Señor utilice nuestras vidas, ¿cierto? No somos nadie de ver cómo el Señor le place. O sea, es que es un placer de Él limpiarnos, ¿cierto? Limpiarnos con su sangre preciosa día tras día y utilizar su vida para usted hablar de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, es un privilegio muy grande. Pero cuando terminó el Punto Betel, nos hicimos con los anfitriones en la cocina y les pregunté qué tal les había parecido el servicio, porque era la primera vez que lo hacíamos en ese lugar. Y ellos manifestaron que ellos han recorrido muchas iglesias y en su corazón había solo un anhelo: que su casa estuviera al servicio, o que fueran allá a predicar la palabra de Dios. Pero ninguna iglesia de las que donde ellos fueron se dispuso a ir. Dijo el sacerdote, el hombre de esa casa, aquí quedó la sala vacía, pero no ofrecí mi casa para aposento alto, dijo él, pero ustedes están aquí. Y me llena el corazón de saber de que hoy ustedes están aquí, decía él, compartiendo la palabra de Dios, porque Dios sabe, y ahí está la esposa, que era un anhelo de mi corazón prestar la casa. Pero le decíamos a los pastores, a otras iglesias, y parece que nos desecharon. Pero Aposento Alto ha bendecido mi hogar, decía él, y eso talaba mi corazón. Porque muchas veces le sacamos excusa a ese proyecto, ¿no? Muchas veces nos ocupamos y le damos el primer lugar a todo menos a Dios. Pero cuando vemos estos testimonios, cuando vemos ese gozo en estas personas, decimos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres hacedor de maravillas y quieres que Aposento Alto no esté sentado en una silla, sino predicando las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Impactando hogares para la gloria de su santo nombre. Y hoy comparto con ustedes un tema que lo titulé, ¿me ayudan a leer?
Para la muestra, un botón, ¿cierto? Cuando hablamos de ese refrán, de ese dicho, creo que es como para no hacer la historia tan larga, ¿cierto? Uno que dice, resume la historia o resume la conversación. Mire, para la muestra ¿qué? Un botón, ¿cierto? Y quisiera preguntarles, aquí en esta noche, ¿hay alguien que sea perfeccionista? O sea, que le gusten las cosas perfectas, que se rasque la cabeza cuando mi esposo es uno de los que él es muy puntual y él cuando ve que me demoro, el rostro le cambia. ¿Hay acá gente perfeccionista? Y vemos que es bueno, ¿cierto? Pero recordemos que todos los extremos son malos, ¿cierto? ¿Por qué son malos? Porque cuando nosotros queremos implementar esa perfección en las cosas de Dios o en la casa de Dios, estamos corriendo un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque a veces nos volvemos tan perfeccionistas que llegamos a ser tan legalistas que llegamos a exigir tanto de lo que muchas veces no damos. Y he titulado esta palabra para la muestra un botón. Es porque estuve estudiando y el Señor sabe que quería hace rato hablar sobre esta palabra y pues casualmente en Betel se viene tratando sobre las iglesias de Apocalipsis. Y cuando vemos Apocalipsis, muchas veces cuando abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis, muchos sienten como ese temor de leer la palabra en Apocalipsis, ¿cierto? Sienten miedo. Pero este libro no fue escrito para sentir miedo, sino que este libro, como los otros libros, fue escrito para instruirnos, fue escrito para mostrarnos aún la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros de una manera correcta. Así que cuando estemos leyendo Apocalipsis no debemos sentir temor, porque cuando profundizamos en la palabra y quizás hablando de estas iglesias, yo lo único que veo es amor puro de Jesús. Yo lo único que veo es la misericordia del Señor. Y cuando vemos que Juan empieza a escribirle a estas iglesias, vemos que hay un mensaje diferente para cada una de ellas, ¿verdad? Lo que se le manda el mensaje a Éfeso no es lo mismo que se le habla a Esmirna. Es un mensaje que nuestro Señor Jesucristo en intimidad, en esa comunión, coge y habla con Juan y le pide que le hable a estas iglesias. Y le hable a estas iglesias y me llama la atención, ¿por qué escoge a Juan? Porque es un hombre o fue un hombre de testimonio, ¿cierto? Es un hombre que estas iglesias en su momento de recibir el mensaje no tenían nada que refutarle. Cuando el ángel de la iglesia recibe este mensaje, no tenía cómo refutarle a este hombre, porque estaba recibiendo el mensaje directamente del Rey de Reyes y del Señor de Señores, amén. Entonces vemos cuando empezamos a estudiar el mensaje a cada una de estas iglesias, lo único que puedo ver que me llama la atención es que hay necesidades. Y más que necesidades, en este tiempo le llamaríamos que hay muchas fallas en estas iglesias. Y cada una de ellas necesita un mensaje específico. Y lo podemos relacionar como cuando vamos al médico, ¿no? Si todos los de aquí fuéramos al médico, todos vamos a recibir un dictamen médico diferente, ¿cierto? Ninguno va a recibir un dictamen médico igual. Entonces, cuando estudiamos este mensaje, iglesia, es importante que los que estamos en este lugar entendamos que esas iglesias existieron. Debemos entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Debemos entender que estas iglesias estaban pasando por dificultades, por problemas. Y también debemos entender que cuando vemos todo el mensaje a estas iglesias, yo lo que puedo ver es que representan en cierto sentido la trayectoria suya y mía. Representan la trayectoria y el desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia.
cada una de esas 7 iglesias, pero cuando estudiamos la Biblia hay muchas más iglesias, pero el mensaje fue específicamente para ellos, ¿cierto? Y me llama la atención que la iglesia de antes a la iglesia de hoy tenemos el mismo Dios. ¿Es así o no es así? Por supuesto que tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Señor, tenemos la misma Biblia para la gloria del Señor, pero hay un pero, ¿cierto? Pero el nivel espiritual y el nivel de santidad, el nivel de compromiso, el nivel de sacrificio de la iglesia del siglo XXI se parece muy poco, demasiado poco a los de ese tiempo, ¿cierto? Y quiero rápidamente que veamos, hacerle una pincelada a estas iglesias. Y esta prédica nace, mis hermanos, porque vemos que muchos de la iglesia están como caudicando en 2 pensamientos. Y en lo personal lo he hecho. Pero le doy las gracias a Dios que el Señor es perfecto en todo lo que hace. Amén. Él no se equivoca en lo que Él hace. Y cuando Él no se equivoca en lo que Él hace, estoy segura que Él tampoco se equivocó en plantarnos aquí en la iglesia. Amén. ¿O será que Dios se equivocó en plantarlos acá en Aposento Alto? No es así, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo y estudio la iglesia de Éfeso, puedo ver que es una iglesia que tiene obras. Y la palabra de Dios empieza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y ¿qué? Y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué tiene? Que ha dejado el primer amor. Y me llama la atención que cuando nosotros vamos en nuestro caminar en el Señor, muchas personas o muchos hermanos se han quedado en el camino fijando sus ojos en este tipo de personas que también hacen parte del ministerio, también hacen parte de la congregación, gozan de buenas obras, pero ahí abajo en el 3 dice: ha sufrido. O sea, fueron hermanos o fueron personas o fue una iglesia que se quedó en el pasado, simplemente de glorias ajenas, de glorias viejas, de glorias antiguas. Y me llama la atención que dice: y no puedes soportar. Y esto me refiero a la perfección. Cuando no soportamos, cuando exigimos, cuando estamos ahí al pie del cañón, es bonito, se siente chévere. Pero la pregunta es: ¿soy una persona como botón de muestra de esto? ¿Es usted una persona que exige, que usted da lo que está exigiendo? ¿O solamente somos como los de Éfeso, que estamos exigiendo, pero perdimos nuestro primer amor? Pero lastimosamente, cuando nosotros caudicamos en 2 pensamientos de poner nuestra mirada en el Señor y de seguir o dejarnos tropezar o caer por los errores de los demás, esto nos lleva a alejarnos de la iglesia, esto nos lleva a alejarnos de la congregación, esto nos lleva a alejarnos de los ministerios y nos lleva a alejarnos de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero el énfasis de esta prédica, mi hermano, es que quiero que recordemos, porque yo sé que todos lo saben, que recordemos que estas 7 iglesias existieron. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir peleando con Dios? ¿Qué va a hacer usted fijando sus ojos en personas que son como las de Éfeso? ¿Se va a retirar de la iglesia? ¿Qué va a hacer? Y yo sé que no es fácil seguir, pero debemos entender que el enemigo lo único que quiere es sacarnos del redil del Señor. Y cuando él logra alejarnos, nos volvemos presas fáciles para el enemigo. Y no solamente nos tumba a nosotros, sino va tumbando. Eso hace estacada, hace la jugada extraordinaria. Y debemos entender con las personas y los creyentes de Éfeso que cuando una persona se frena espiritualmente, no se estanca.
A veces pensamos que estamos estancados espiritualmente. Pero si miramos, mi hermano, no hay dos opciones. Usted va de mal en peor o avanza. Amén. Entonces ningún creyente puede pensar que estamos estancados. Si ponemos nuestra mirada en las personas que son como las de Éfeso, personas que están llenas de trabajo, personas que le están sirviendo al Señor, que pueden testificar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, pero usted fija la mirada, este hermano ya no sirve y este hermano perdió el primer amor. Este hermano hizo esto y entonces se vuelve como una excusa para no avanzar en el evangelio. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado eso. Poner nuestra mirada en lo que sucedió, en lo que nos hicieron o en lo que aparentemente y estratégicamente el enemigo utiliza como un arma letal para tumbarnos. Pero creo que la iglesia de Éfeso en esta noche nos recuerda que tenemos solo dos opciones: nos renovamos espiritualmente o vamos a morir. Y la invitación es a que nos renovemos, a que no seamos como los de Éfeso, a perder el primer amor. Y muchas veces creemos que sí, claro, se siente ese fuego del venir a servir, una cosa, estar activos en la obra de Dios. Pero cuando perdemos el primer amor es algo tan sutil, mi hermano. Y creo que perder el primer amor es quitarle el primer lugar a Dios. Simplemente eso, quitarle el primer lugar a Dios y empiezan a florecer las excusas, ¿cierto? Y Éfeso me lleva a encontrarme con el Señor Jesús cara a cara con este tema y preguntarme: ¿me amas como antes? Porque hubo un tiempo en nuestras vidas que le servíamos con ese primer amor. ¿Me amas como antes o vamos a fijar nuestros ojos ignorando que estas iglesias existieron, ignorando que esto es el pan diario, mis hermanos, de nuestras vidas, ignorando que esta es nuestra lucha, ignorando de que a veces exigimos, llegamos a la iglesia creyendo que vamos a encontrar la iglesia llena de gente perfecta y escuchamos infinidad de testimonios de personas afuera que nos manifiestan que no vienen a la iglesia porque es que Julano hizo, Julano dijo, y cuando claro uno lo vive de cerca uno dice: Dios mío, tengo dos opciones, me renuevo o me muero, me renuevo, me levanto o mi familia se va a botes. Me renuevo o pongo mi mirada en esa excusa barata de decirle al Señor, y delante de Dios lo digo, no es por echarle sátiras a nadie lo que ha sucedido o lo que ha de suceder. Es que el mensaje de esta noche es que recordemos que en la Biblia nos habla de que existieron iglesias donde había gente hipócrita, donde había gente dura, donde había gente difícil. ¿Y por qué nos cuesta entender o exigir que esta sea una iglesia perfecta? Y no bendecir y no esforzarnos y no sacar esta obra adelante. ¿Por qué nos cuesta entender? Este era el problema de Éfeso. El problema de Esmirna, le dice el Señor: yo conozco tus obras. Y compartía esto en Betel con el pastor y le decía que en la PDT encontré que el mensaje a esta iglesia es que el Señor le dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico, también sé lo mal que hablan de ti. Mi hermano y nosotros nos delicamos porque nos hablan o no nos hablan, pero en la iglesia del tiempo del Antiguo Testamento vemos infinidad de ejemplos, pero nosotros no queremos que hablen mal de nosotros y se nos olvida que esta iglesia existe. Y continúa diciendo: sé que dicen ser judíos y no lo son. Ellos son verdaderos, ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga, ¿qué? ¿Una qué? Y cuando buscamos sinagoga, ¿qué es? Un centro de adoración. Y anterior dice que ellos hablan mal de ti, que dicen ser judíos y no lo son, que dicen ser cristianos y no lo son, hablan mal de ustedes, que están al servicio. Debemos abrir nuestros ojos
Y suena feo, pero en realidad estamos rodeados de personas que quizás, sí, como dicen los de afuera, le están haciendo morcilla al diablo. Pero vamos a permitir que eso sea un impedimento en nuestro avance cristiano, en nuestro caminar del Señor. El Señor no lo oculta y el Señor lo dice así. Y continúa diciendo, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Amén. Y entonces, como les decía, el mensaje en esta noche, más que todo lo quiero centrar en que veamos que todas las iglesias tienen un problema. En Pérgamo el Señor le habla de sus obras y le dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En Tiatira le dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. En Sardis le dice, yo conozco tus obras, pero tremendo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? De Dios. La iglesia de Filadelfia le dice al Señor, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, vemos hermanos con poca fuerza, ¿cierto? Y eso me hace recordar, bueno, aunque vemos hermanos con poca fuerza, los super espirituales que les decimos, no, mi hermano, ¿usted qué le pasa? No, mi hermano. Y eso me hace recordar, mi esposo tuvo la oportunidad de compartir una palabra. Y una persona que es conocedora se le levantó y le dijo, no, Señor, esto no me parece que sea así. Y yo dejé ese momento en las manos de Dios. Y dice, aun como tienes pocas fuerzas, mi esposo testificaba en ese lugar que la ida de él a Estados Unidos pues lo llevó a alejarse de la iglesia, no de Dios, de la iglesia. Pero esta persona se levanta y le refuta a él de que no, las cosas no eran así. Si estaba alejado si había perdido su primer amor, era porque estaba en el mundo. Le refutó eso. Y yo decía, Dios mío, gracias. Gracias porque, bueno, llegamos a la casa, mi esposo no me comentó nada, no me dijo nada, hasta el sol de hoy no me ha dicho nada. Y yo le decía al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me recuerdas que estamos rodeados, y no lo digo con el ánimo de ofender. Lo digo por la situación o a veces los instrumentos que nos volvemos al servicio de Satanás. Y yo le decía, Señor, gracias porque me haces recordar que me voy a encontrar con personas difíciles, que me voy a encontrar con hermanos difíciles, ¿sí? Que quizás aunque no quieran estar al servicio de Satanás, pues utilizan o se dejan usar su lengua para esto. Pero mi oración fue, gracias, Señor, porque mi esposo hoy es una persona madura. Pero yo meditaba y decía, Dios mío, si yo, Carolina, estuviese luchando con un varón, que estuviera yo orando para que llegara a los pies del Señor y esa noche tuviera el privilegio de ser su primera prédica o la segunda, o que se esté levantando espiritualmente, esta persona conocedora lo hubiese echado a botes, mi hermana. Pero para la gloria de Dios, mi esposo se ha fundamentado en el Señor y no refutó nada, y eso solo lo hace el Señor, amén. Entonces, yo lo que quiero con todo esto, y meditaba, y hace ya tiempo meditaba en esta palabra, escuchamos, vivimos, sentimos muchas veces querer desmayar, querer renunciar, querer salir corriendo, querer abandonar la iglesia, abandonar esa congregación que un día nos abrió las puertas. Y con esto delante de Dios les digo, no lo hago, y Dios lo sabe, no lo hago para lamberle a los pastores, porque a veces cuando sí pareciera que uno fuera como lisonjero, ¿cierto? Pero no, lo hago porque hablo de mi testimonio, hablo de las cosas que he vivido. Y pensaba y meditaba que muchas veces en nuestro caminar, en nuestro matrimonio, o sea, cuando uno promete que, ay, que sí, en la enfermedad, en la riqueza, y vienen las dificultades, y uno dice, uy, Dios mío, quisiera como divorciarme, ¿será que me equivoqué? ¿Qué pasó? Pero no, el amor prevalece. El amor prevalece, Cristo está fundamentado en nuestro hogar y nos lleva a levantarnos, a reconocer nuestros errores.
y a seguir en nuestro matrimonio. ¿Y por qué no hacerlo con la iglesia? ¿Por qué no hacerlo con la congregación en la que Dios nos plantó? Amén. Y solo por citar otro ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, vemos que esta iglesia le dio paso a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Y esta persona de la que les hablo con mucho respeto, porque lo estimo muchísimo, me hacía recordar quizás las cosas que se viven o se vivieron con las personas de Pérgamo que demandan palabra. Y a veces uno prefiere como quedarse callado, ¿cierto? Porque uno ve que esta persona ora con los salmos, ora con la palabra, y uno como que se queda chiquitico al lado de esas personas súper sabias, ¿cierto? Y la palabra del Señor me recuerda, o cuando leo la palabra me recuerda que la Biblia no es para calmar curiosidades, y la misma palabra dice que no es para contender, que la Biblia fue escrita para ayudarnos, para fortalecer a aquellos que creemos en el Señor, que quieren servirle y honrarle con su vida. Para eso fue escrita la Biblia, para levantarnos, para fortalecernos, no para contender. Pero lastimosamente cuando nos tropezamos con estas personas, estamos al frente de dos opciones: de avanzar, de entregarle esas heridas al Señor, o retroceder. Amén. Y eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos del redil. Cuando vemos la iglesia de Tiatira, vemos que esta iglesia dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tremendo, ¿no? O sea, sus obras fueron más que las primeras. Y continúa diciendo: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. O sea que esta iglesia toleraba a esa persona que llegó a despedazar la iglesia. Vemos en la iglesia de Sardis que es una iglesia que a nuestro parecer, a nuestro criterio, debe ser una iglesia viva, avivada por el fuego, pero es una iglesia que está muerta, lo dice la palabra, ¿cierto? Es una iglesia que se fue apagando y se fue muriendo. Y cuando hablamos de Filadelfia, vemos que, bueno, esta iglesia recibe una palabra de ánimo. Aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, vemos que abunda también en obras. Y dice la palabra del Señor que ni eres frío ni eres caliente. ¿Me ayudan a leer, por favor? Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén, tremendo. Usted puede ver esas personas o esos hermanos. O sea, yo lo que quiero que usted entienda en esta noche es que existen. O sea, que no podemos estar exigiendo y demandando que en aposento alto debe ser la iglesia que anda sobre las nubes. Mis hermanos, aquí hay personas, hay almas sedientas por la presencia del Señor, pero somos almas, somos humanos que necesitamos a Jesús urgentemente en nuestras vidas. Lo necesitamos urgentemente en nuestros hogares, en nuestros hijos. Por ende, somos personas imperfectas. Pero no podemos seguir siendo tan legalistas. Y con esto no quiero decir que debemos aceptar el pecado, porque para la gloria de Dios aquí no se ve lo que viven todas o vivieron estas iglesias. Se ve que hay palabras, se ve que hay doctrina. Pero yo lo que quiero que comprendamos, que es lo que el Señor me llevaba a entender y a poner en práctica, porque vuelvo y le digo, no es fácil, pero tampoco es la peor iglesia, ¿cierto? Es una iglesia donde hemos recibido bendiciones, es una iglesia donde hemos sido restaurados, pero lo que quiero que entienda es que nos vamos a encontrar con estos hermanos, con estas personas. En la Odisea vemos que habían personas altivas, orgullosas. ¿Por qué usted se asombra de ver hermanos así? ¿Por qué usted se asombra y más bien no ora?
Yo hubiese preferido escuchar en esa reunión a ese hermano decir, bueno, mi hermano, vamos a orar por usted. Pero no lo hizo. Inocentemente, o no sé, digo yo, atacó a mi esposo. Pero para la gloria de Dios el Señor obró, ¿cierto? Pero entonces vemos que estamos rodeados, y más que buscar el defecto, y dice la palabra mirar la viga en el ojo ajeno, es reconocer que muchas veces hemos sido esas personas. Es reconocer que muchas veces hemos sido como los de Éfeso, que empezamos bien pero menguamos, perdimos el primer amor. Hemos sido como todas estas personas que han ido a estas iglesias, y muchas veces hemos estado como los de la Odisea, tibios. Pero cuando vemos a un hermano tibio, le caemos encima. Cuando vemos a un hermano tibio, en vez de orar y de ayudarle, no. En el peor de los casos sirve como la excusa perfecta para irnos de la iglesia, olvidando que la importancia de congregarnos y la experiencia o el testimonio de mi esposo a mí en lo personal me ayuda mucho. Él estando lejos, él dice que él no se podía congregar por las distancias que hay allí, y yo decía, Dios mío, cuán importante es congregarnos. Escuchaba el testimonio del hermano donde hicimos Betel, y él decía, yo voy a la iglesia, confesaba él, porque mi hijo es el que nos incita a ir a la iglesia. Y ver cómo hay hermanos, o ellos contaban el testimonio de unas personas que se alejaron y su vida se vino a botes, sus hijos se vinieron a botes. La pregunta es, ¿eso es lo que usted quiere para su vida? Dios no nos mintió, nos deja ver a la luz de la palabra que estamos siendo liderados por humanos. Y cuando miramos a los pastores que cuando fallan, les caemos encima, y se nos olvida que debajo de ese título, debajo de ese gran privilegio que ellos tienen de ser llamados pastores, hay unos humanos. Hay unos humanos que se están forzando día tras día para levantarse y levantar también a estos humanos que están aquí hoy reunidos buscando y reconociendo que necesitamos a Dios. Pero no podemos seguir menospreciándonos los unos a los otros. Debemos orar los unos a los otros, como dice la palabra del Señor, amén. Y aunque parezca todo esto mentira, es real. Es real, y la palabra nos deja verlo. Nos deja ver que el Señor le llama la atención a todas estas iglesias. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A Éfeso le dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo mismo le dijo a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Estaban bien o estaban mal estas iglesias? Estaban mal. Necesitaban restaurarse, necesitaban entregar todas estas cosas malas al Señor para que el Señor pudiera obrar. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido como estas iglesias. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Lo que dice Colosenses 3:13-17. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Uy, no, pero todos, por favor. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en aposento alto, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia, decía Nico empezando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias Dios Padre por medio de Él. Amén. Soportándonos unos a otros, dijo el Señor. Entonces es porque hay hermanos insoportables, ¿saben? Pero es fácil
buscar al hermano insoportable y olvidar que a veces los insoportables hemos sido nosotros. Yo le pido el favor a mi esposo que se acerque por este lugar, ya para terminar rápidamente. Y quiero contarles que hace 2000 años había un creyente que se había convertido y estaba en la tarea de buscar la iglesia perfecta. Hace 2000 años atrás estaba este creyente buscando la iglesia perfecta. Tomó su celular y llamó al apóstol Pablo y le dijo: Pablo, estoy buscando la iglesia perfecta. Y Pablo le dijo: ok, ¿te puedo ayudar? Dime qué es lo que necesitas. Mira, estoy muy decepcionado con muchas iglesias. En esta iglesia no me gusta el pastor, en la otra no me gustan los intercesores. ¿Dónde está Marinita? En la otra no me gustan los líderes de alabanza. Siempre encuentro una falla y ya quiero una iglesia perfecta. Entonces Pablo le dice: bueno, cuéntame. Entonces debes empezar a investigar sobre las iglesias. Estoy pensando en ir a la iglesia de Corinto y como tú, Pablo, estuviste allí y le escribiste 2 cartas, ¿qué me cuentas de esa congregación? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos y hay divisiones. Además, son bien inmorales esos hermanos. Te lo dije en el capítulo 5 de 1 Corintios. Además, se llevan tan mal, tan re mal, que se han ido hasta los tribunales a pelear. Esto lo escribí en 1 Corintios 6. Ah, no, Pablo, así no voy. Mejor busco otra. ¿Qué tal, Pablo, si voy a la iglesia de Éfeso? Bueno, fue una iglesia bien fundada en palabra, según lo podemos ver en Efesios 3, lo que yo pude escribir. Pero sabes que en Efesios esa iglesia no tiene más amor a Cristo. Esto está en Apocalipsis 2:4. Ah, no, Pablo, allá no voy. ¿Cómo no van a amar a Cristo? Bueno, mejor voy a Tesalónica. ¿Cómo están las cosas por allá? Mira, en la iglesia algunos andan de vagos, no trabajan en nada y solo se meten en lo que no les importa. Esto está y lo puedes comprobar en 2 de Tesalonicenses 3:11. No, de por Dios, Pablo, ¿qué tenemos? Qué tremendos hermanos esos. Mejor me voy a la de Filipos. Ah, yo también estuve allí. También escribí una carta. Mira, las cosas están bien en Filipos, pero hay un problema. Hay 2 hermanitas de las servidoras que se llevan mal, muy mal, porque se viven peleando por el color de la blusa para recoger las ofrendas. Y allí se lo escribí y lo testifiqué en Filipenses 4:2. No, entonces no encuentro la iglesia perfecta. Entonces me voy para la de Galacia. No, allá no vayas, porque allá se devoran. Esos parecen perros, esos hermanos. Eso está en Gálatas 5:17, lo puedes comprobar. Y ahora yo estoy buscando la iglesia perfecta y no la encuentro. ¿Qué hago, Pablo? Bueno, te doy este consejo, nuevo creyente, no solo a ti, sino a todo aposento alto. Que no sigan buscando la iglesia perfecta. Busquen y conozcan al Señor Jesucristo en esta iglesia y enseñen en esta iglesia que enseñan su palabra tal como está escrita. Y entonces nuestro Señor Jesús nos dará el amor y la sabiduría para que habitemos todos juntos y en armonía. Ese es el consejo para la iglesia de Aposento Alto. Los invito a que se coloquen sobre sus pies. Y esta es la palabra de esta noche. Cuando profundizamos el mensaje a las 7 iglesias, vemos que nuestro Señor Jesucristo se presenta en diferentes maneras. Y también nos habla de una recompensa según el mensaje que necesita esta iglesia.
Le dice a Pérgamo: el que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Sardis le habla de la recompensa y le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi hermano, mientras sigamos fijando nuestros ojos en estos hermanos, en las dificultades de los hermanos, en el pecado quizás, o en los hermanos, no vamos a poder avanzar. Como iglesia Aposento Alto debemos reconocer que hay más ganancias en seguir congregándonos, hay más ganancias en seguir buscando al Señor que pérdidas. Cuando usted decide buscar al Señor de su corazón, cada uno de los que estamos aquí podemos testificar que ganamos mucho y perdemos poco. Pero cuando tomamos la decisión contraria, que decidimos alejarnos de la iglesia, perdemos mucho y ganamos poco. Recordemos que la iglesia es un conjunto de personas que somos redimidas por la sangre de Cristo y estamos buscando llegar a la meta. No somos perfectos. La invitación en esta noche es que oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros pastores, oremos por los líderes, y que el Señor nos libre de ser piedra de tropiezo para los hermanos y para todo lo que el Señor tiene preparado para Aposento Alto, para ensanchar su obra. Dios les bendiga y recuerde que Cristo les ama mucho. Seguir sin desmayar, Señor, gozarme ante tu altar, Señor.